Agradecemos profundamente la presencia de todos ustedes aquí esta noche. Les contamos que Crítica de nuestro tiempo está transitando ya precisamente en este mes su 7º año de vida y lo festeja, por llamarlo de alguna manera, con la aparición de su número 20. En el año 91 ni soñábamos con llegar, soñábamos, pero siempre uno tiene algunos prejuicios o maneras de ver las cosas. Bueno, estamos con nuestro número 20 ya y nos parece un sueño imposible. Nos ha parecido un sueño imposible hace unos años. Bueno, la manera de festejarla es esta, ¿no? La aparición de este número. En él van a encontrar, entre otros temas, una réplica elaborada por el director Luis Bilbao a la Carta a los Argentinos, que apareció hace muy pocos días, que dio a difundir hace muy pocos días la Alianza. Después nos va a introducir Luis en el panorama mundial, las causas, efectos y perspectivas de la crisis financiera que se hace tan patente por estos días. Les contamos también que Crítica invitó al doctor Raúl Alfonsín para que dispusiera junto a Luis, diera sus puntos de vista sobre la Carta a los Argentinos, para que lo adquiera junto a él, junto a todos nosotros. El doctor Alfonsín nos ha contestado formalmente a través de una nota firmada por su secretaria, que se encuentra fuera del país, está concretamente en Portugal, en un congreso. Esa invitación se había hecho extensiva a Mario Broderson, José Luis Machinea, Dante Caputo, no recuerdo al economista Aldo Ferrer. Entendemos que ellos se han enterado, pero ninguno de ellos ha contestado a nuestra invitación. Por otro lado, les quiero comentar que aquí en la sala se encuentran además otros 2 miembros del Consejo de Redacción de la revista, Julio Louris y Norberto Bacher. Agradecemos 2 agradecimientos y un pedido. El agradecimiento a esta Casa de Cultura, la Librería Hernández, por habernos cedido este espacio, y nuevamente el agradecimiento a ustedes por fraternalmente estar junto a nosotros. Crítica, además, ustedes saben, es una publicación independiente, no recibe aportes de ningún tipo, nada más que el que recibe a través de sus propias ventas. No recibe subsidios de ninguna empresa, por supuesto, de ningún partido, de ningún gremio. Lo que necesitamos es el aporte solidario de ustedes, los compañeros, y bueno, por mínimo que él sea, será siempre bien recibido y nos seguirá permitiendo difundir estas ideas en las que nosotros creemos profundamente. Bueno, yo los dejo a la compañía de Luis, les agradecemos nuevamente. Buenas noches, compañeras y compañeros, amigos, amigas. Hoy es un día cargado de símbolos. Esta mañana lloró en público y pidió perdón el presidente de Estados Unidos. No lloró por las víctimas de los 20 misiles que cayeron en Jartum, la capital de Sudán, ni por las víctimas de los 59 misiles que cayeron en Afganistán en el mismo momento. Eran 61 por error. Cayó en Pakistán, en una pequeña aldea que destruyó por completo. No era esa la causa del llanto del señor Clinton. Tampoco lloró por las víctimas del golpe de Estado de Chile, organizado y llevado a cabo por Estados Unidos hace hoy 25 años. Ustedes saben por qué dicen que lloró. Y no tenemos por qué hablar de él. Pero es un símbolo.
porque cuando pudo recomponerse de su llanto en público, dijo en medio de todavía sus sollozos: no renunciaré. Y la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos esté exigido de renunciar, desde luego no tiene absolutamente nada que ver con las andanzas de una pobre muchachita pasante de la Casa Blanca. Lo que estamos viendo en este momento y en ese símbolo es la agudización de una crisis interburguesa a escala mundial que replantea todo, en todo el planeta, y que en Estados Unidos está manifestándose en lo que, a la manera de Estados Unidos, es un golpe de Estado. Así dice ella, un golpe de Estado. Porque nadie creerá sensatamente que se puede hacer el escándalo que se está haciendo por la razón que se alude para hacerlo. Acá hay otra cosa. Hay una lucha intermonopólica, hay una lucha interburguesa. Y es simbólico, digo, porque ese no renunciaré ocurre en el medio de una catástrofe bursátil internacional. Y ocurre también, curiosa y simbólicamente, el día en que es designado como primer ministro de Rusia aquel al que intentó la semana pasada el presidente de Estados Unidos impedir que llegara a ese cargo. Exdirector de la KGB, señor Primakov. Tiene razones para llorar, yo creo. Y del mismo modo, y aunque todo esto significa una situación que tendrá un enorme costo para la humanidad y para todos nosotros, creo que nosotros tenemos también razones para sentirnos satisfechos por esa humillante conducta de quien se supone la máxima representación política, moral e ideológica del capitalismo mundial. Vamos a volver sobre este tema después de hacer un repaso de la situación. Mientras tanto, y a mucha distancia de todo eso, nosotros nos reunimos aquí para presentar el número 20 de Crítica, que clausura el 7º año de vida. Y el año pasado, cuando se desató, se hizo manifiesta esta crisis económica que hoy toma bastante de sorpresa a muchos, dijimos que se había cerrado un periodo entre paréntesis. Ese periodo entre paréntesis ocurrió con la caída de la Unión Soviética y de los países de Europa del Este y Central. Y abrió un periodo de enorme confusión, de desaliento, de desmoralización, de regresión en todos los órdenes, signado por la supuesta victoria incontrovertible del capitalismo. 7 años después, toda esa ficción está a la vista y el paréntesis se ha cerrado. Tenemos una nueva realidad internacional y nacional ante nosotros. Tenemos una renovada y muy aguda forma de desafío político, porque lo que viene es incomparable con lo anterior por lo que significaba el periodo ese histórico entre paréntesis, donde defender las ideas de una sociedad sin propiedad privada de los medios de producción, donde defender la sociedad socialista, donde defender la teoría, el pensamiento
materialista y dialéctico como herramienta para la transformación de la sociedad era poco menos que un delirio. Y por eso, cuando la compañera presentaba y decía, muchos no creíamos que llegábamos al número 2 de crítica, es porque sabíamos exactamente en qué mundo estábamos sacando el número 1. Y sabíamos que era extremadamente difícil que pudiéramos sobrevivir, justamente por lo que la compañera explicaba, de que no tenemos detrás absolutamente ningún subsidio de ningún tipo, y es más, no queremos ningún subsidio de ningún tipo. No debe existir esta revista si no tienen lectores que la compren y la sostengan. Pero algo significa, y vamos también a volver al final sobre esto, que una revista que en octubre de 1991, cuando nadie conmemoró el aniversario del Che Guevara, porque después se hizo muy popular todo esto, pero entonces no era así. Y en una mesa como esta, creyendo que íbamos a recibir la visita de apenas 40, 50 personas, invitamos a quienes creíamos que debían estar en esta mesa, que además de los dos compañeros que estábamos por crítica, se sumó con el embajador de Cuba, con Eble de Bonafini y con dos dirigentes sindicales, para que no quedase absolutamente ninguna duda de cuál era la posición que quería ocupar esta revista. Yo creo que tiene algo de simbólico, que nosotros iniciemos el 8º año de vida en este cuadro mundial. Pero este cuadro mundial tiene una manifestación particular en Argentina, muy particular, por las características de este país, que combina de una manera muy extraña y muy singular lo más adelantado y lo más atrasado. Estamos siendo un prototipo de lo que pasa en el mundo. Y en este cuadro ha ocurrido la presentación de una propuesta para gobernar el país durante los próximos 4 años. Ustedes lo saben, pero digámoslo. La Unión Cívica Radical, arrollada en los últimos años, primero por el Partido Justicialista y luego por una fuerza nueva que conquistó sucesivamente a la mayoría de la juventud, a buena parte de las capas medias y a un sector considerable del movimiento obrero, esta UCR, que había sido arrollada por esta fuerza nueva que se planteaba justamente como la expresión de aquello que no tenía voz ni voto en este país y lo buscaba, curiosamente, sorpresivamente para muchos, no para crítica, confluyó con la UCR. Pero no solamente confluyó con la UCR desde un punto de vista electoral, negociando candidatos. Eso fue para el mes de octubre pasado, o sea, para las elecciones legislativas. Pero como fue tan exitoso ese movimiento, lo que se plantearon entonces era gobernar el país, porque todas las encuestas están indicando hoy que la Alianza gana las elecciones. Todavía falta mucho tiempo para las elecciones en Argentina, y en este periodo histórico 12 meses es muchísimo tiempo. Pero hoy las encuestas, los sondeos indican sin lugar a dudas que la Alianza ganaría las elecciones. Y entonces la Alianza tiene que poner una propuesta. Y el 10 de agosto fue dirigida una carta a todos los argentinos. Se llama así, Carta a los Argentinos.
que es la propuesta programática de un gobierno que se siente ya gobierno. Esa carta dice en su primera página, textualmente: esperamos que el documento que están presentando, sea el punto de partida de un amplio debate nacional. Un texto de 35 páginas iniciado con la propuesta formal delante de las cámaras de televisión que no están hoy aquí, diciendo: esperamos que sea el punto de partida de un amplio debate nacional. Crítica, compañeros, levantó el guante, como lo hizo otras veces, ante otros desafíos. Y con total cuidado y respeto, no por hipocresía, sino porque es la concepción que nos mueve, porque nosotros solo en última instancia y por voluntad de otros peleamos con las personas, nosotros peleamos con las ideas de las personas, y solamente cuando las ideas nuestras, que históricamente cobran fuerza en la masa, y esas ideas transformadas en masa son enfrentadas por quien no tiene argumentos, ahí entonces, y contra nuestra voluntad, pero con toda conciencia y determinación, enfrentamos a las personas. Pero nosotros realmente queríamos debatir con los firmantes de la carta, con los autores de la carta, mejor dicho, las ideas de la carta. Y le hicimos llegar al expresidente de la Nación una carta donde le decíamos: usted es el presidente o la figura más notoria de un partido que es el único partido de este país y que es el partido sin duda más antiguo de este país. Alguien podrá discutir si es el único, pero no puede discutir que es el partido más antiguo. Y nosotros decimos en la carta, venimos a proponerle este debate en nombre de un programa que tiene más años que su partido. Este año cumple 150 años. Aunque, preciso es reconocerlo, hoy es orgánicamente inexistente este partido. Pero la existencia orgánica de un partido es, en términos históricos, secundaria. Lo que importa son las grandes ideas. Pues bien, nosotros entonces recogimos el guante y le mandamos esta carta a los que nos enviaron primero una carta, invitándonos a discutir. ¿Por qué está esta silla vacía hoy aquí? ¿Por qué no viene a ocuparla el doctor Alfonsín, que nosotros advertimos en la carta? Admitimos absolutamente que por su investidura de expresidente no venga a sentarse al lado del señor Nadie que dirige la revista Crítica. Perfecto. Pero envía a alguno de las personas que coordinaron la confección de esta carta, la elaboración de esta carta. ¿Por qué no está el señor Broder? ¿Por qué no está el señor Caputo? ¿Por qué no está el señor Aldo Ferrer? ¿Por qué no está el señor José Luis Maquinea? Yo les pido una cosa: despersonalicen absolutamente el tema. Hagan un esfuerzo por quitarle nombre y forma de personas a esta situación. Porque lo que ustedes están viendo es la ausencia de la burguesía cuando tiene que discutir ideas con el proletariado. Es la ausencia del programa o la ficción de programa del capital en su época agónica frente a la propuesta programática de la revolución socialista, concebida, redactada y comenzada a aplicar hace 150 años. Eso es lo que
está presente y lo que está ausente aquí. Y no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Nosotros no dudamos, yo personalmente, no dudo del coraje, de las agallas y de la integridad del señor Alfonsín. Pero ¿cómo venir a defender la Carta de los Argentinos acá? ¿Cómo venir? ¿Cómo venir? Hoy día 11, nosotros mandamos esta carta con fecha 20, fechada el 19 y mandamos la carta el día 20, y el día 6 de septiembre, es decir, 26 días después de presentada la carta a los argentinos, la cúpula de la UCR hace una reunión a la cual le da un informe José Luis Maquinea, el autor de toda la parte económica de la carta. ¿Y qué dice Maquinea ese día? El día 5 de septiembre, está publicado en Clarín del domingo 6 de septiembre. ¿Qué dice Maquinea? Dice, aparentemente muy sorprendido, el que hace un año invirtió $100 en la bolsa de Indonesia hoy tiene $10. El que los invirtió en Malasia hoy tiene 20. El que los invirtió en Brasil o en Argentina hoy tiene 50. Y después de explicar de eso, dice, saca la conclusión obvia, no hace falta ser economista para él. Dice, habrá estancamiento y caída de la actividad económica. Y la otra conclusión, entonces aquello que era el centro, el corazón del programa, que era duplicar las exportaciones, y en torno a la duplicación de las exportaciones, crecer a un ritmo del 6% anual, eso dice, no va a ser posible, no vamos a poder crecer un 6% anual. 26 días después de haber presentado un programa de gobierno, si hay papelones, realmente se lleva las palmas. Ahora, ¿qué pasa? Son tan ignorantes. No sabían lo que había en el mundo. Yo vacilo porque no tengo duda de que hay personas lúcidas allí. Y personas cultivadas, no tengo ninguna duda. Pero tampoco tengo duda de que hay algunos granujas capaces de decir cualquier cosa para sacar un voto, pero es que tenían que saber que no iban a poder sacar votos con esto, porque esto era absolutamente impensable para cualquier persona que pueda razonar con un mínimo de lógica. Yo voy a volver después también sobre este punto, pero quería decirles sencillamente esto: lo que está aquí en la ausencia de los firmantes, de los responsables de la Carta a los Argentinos, es esta impotencia absoluta del capital para levantar un programa y sostenerlo por algunas horas. ¿Qué puede esperar un país de gobernantes capaces de cometer semejante error de cálculo? Acá está presente, lo vi hace un momento, un periodista que hizo una prueba bastante singular. Y es que fue a buscar al día siguiente de la presentación de la carta, se empezó a recorrer comités para conseguir una carta a los argentinos, porque era una invitación al debate nacional. Él tenía la carta en el portafolio, estaba haciendo un trabajo periodístico. El trabajo periodístico consistía en probar, a partir de la experiencia, que no querían repartir la carta. Y efectivamente no le consiguió en ningún lado, hasta que en la última instancia, en el último lugar, en la casa central del PTG, le dijo: mire, yo soy periodista y tengo la carta acá, ¿qué pasa que no tienen la carta? Y se armó una situación bastante graciosa que el compañero reprodujo en el periódico El Espejo y que yo tomo como una nota en mi réplica. Entonces, lo que hay aquí no es un problema de capacidades de personas, es un problema de capacidades o incapacidades de clases y programas de trabajo. Esto es lo que está aquí.
Y seguiremos demandándole. Seguiremos demandándole por todas las vías posibles a los autores de esta carta y a quienes se hicieron políticamente responsables de ellos, que vengan a debatirlo con nosotros. Y cada día les va a resultar más difícil. Nos proponen, y aquí quiero entrar brevemente en el Tratado de la Carta, nos proponen en primer lugar un destino común, un camino común, un proyecto común. ¿Común con quiénes? Un destino para todos, dice la Carta a los argentinos. ¿Saben quiénes están entre esos todos? La Carta no lo aclara suficientemente, deja un margen de ambigüedad, que si uno lee después el resto se da cuenta, pero deja un margen de ambigüedad. Al día siguiente de la presentación de la Carta a los argentinos hubo una reunión de la cúpula de la Alianza con un grupo de fuerzas políticas para conformar la alianza a nivel nacional. ¿Quiénes estaban allí? Roberto Ulloa, ex marino, ex gobernador, ex miembro de la ESMA, Leopoldo Bravo, hijo, miembro de uno de los partidos más corruptos del interior argentino, representante del Partido Demócrata de Mendoza, Natale de Santa Fe, personero público de la dictadura durante los años de la dictadura, departiendo muy amablemente con todos. Los 5 de la alianza concluyeron efectivamente que marcharían conjuntamente a las elecciones. Pero, o sea, estaban todos, o casi todos, porque días después en un reportaje, en una ficción de debate, en una especie de show televisivo que hicieron los dos candidatos internos de la alianza, la señora, discúlpeme, yo la llamo Castañola porque ella confesó que es su apellido y que en realidad ella se había puesto otro apellido, pero como yo defiendo los derechos de la mujer y no creo que deben cargar con el apellido de su marido, la voy a llamar, yo voy a defender su derecho y la voy a llamar doña Rosa Castañola, que es su nombre, según ella misma nos informa. Entonces, ¿qué dijo allí? ¿Qué dijo allí? Entre otras cosas, o entre otras nada que dijo, si yo estoy en el gobierno, no voy a tener ninguna limitación para incorporar a aquellos que sean capaces a mi gobierno. Ninguna limitación. ¿Y en quién estaba pensando? Ya lo había explicitado reiteradamente. En Juan Yáñez, el viceministro de Cámara. Pero no es con todos. Y acá está el verdadero problema, el verdadero significado de la carta, mucho más allá de los puntos, de los detalles. El verdadero significado de esta carta a la Argentina está en que no es con todos. Este significado de todos apunta al espectro de los representantes del establishment histórico de este país, de la burguesía terrateniente, de las oligarquías del interior, de los jefes militares corruptos, asesinos. Pero hay alguien que estuvo ausente y que seguirá estando ausente, tanto en la forma como en el contenido de la Carta a los Argentinos. Porque ¿quién debatió esa carta? ¿Quiénes fueron los que elaboraron y resolvieron que esta sería la propuesta de la Alianza para la Argentina?
Cualquiera sea la idea que uno tiene del frepaso, cualquiera sea la calificación que uno quiera ponerle, y la de Crítica ha sido muy terminante, muy definitiva, desde antes de que naciera, cuando empezó a conformarse el Frente del Sur, porque hubo una secuencia dramática entre el Frente del Sur y la Alianza. Nosotros no vacilamos absolutamente en calificar y en posicionarnos respecto de este fenómeno. Pero independientemente de eso, hay algo que es un hecho objetivo y que nadie puede poner en duda. El frepaso expresó la intención, la voluntad de participación, de renovación, el rechazo a los partidos tradicionales de la burguesía, el rechazo a los aparateos, a las manipulaciones, a la expropiación política de la gente. Ese rechazo de miles y miles y decenas de miles y luego centenas de miles de personas hizo que apareciera de manera fulgurante una fuerza política que no existía y que no existe, pero eso lo vamos a volver a ver. Pero que ganaba elecciones y concitaba la esperanza de la gente. ¿Por qué? Porque se le prometía eso. Pero ¿quién hizo la carta a los argentinos? 22 integrantes de un equipo. Esos 22 integrantes de un equipo, entre los cuales hay personeros reconocidos absolutamente de los peores gobiernos que ha tenido este país. Esos 22 miembros elaboraron un texto que quedó en manos de dos personas, Dante Caputo y Mario Broderson. Dante Caputo, ex canciller de Alfonsín, luego salió de la UCR y entró al Partido Socialista Popular, que es la representación formal en Argentina de la Internacional Socialdemócrata, la segunda internacional. Y ellos dos convirtieron un documento que tendría como 400 páginas según los informes en un documento de 35 páginas que le entregaron a Alfonsín, que como último árbitro en este proceso sencillamente adecuó aquello que necesitaba ser adecuado para equilibrar los tantos en la estrategia política que ellos tenían. Pero fíjense que este proceso ocurrido con la carta es exactamente el calco, la sombra del proceso político que fue ocurriendo durante estos pocos años. Una fuerza que concita el apoyo de las masas, la expectativa, la esperanza de las masas, que aprovecha esa fuerza y es progresiva, sistemática y brutalmente expropiada. Brutalmente expropiada. Y esos millones de jóvenes, trabajadores, profesionales, personas de las capas medias, quedaron en manos de 22, luego de 2 y luego de 1. Aquel uno al que habían repudiado al final de su primer gobierno, tal vez sin entender exactamente qué era lo que estaba pasando, que habían vuelto a repudiar por la firma del Pacto de Olivos, también sin entender qué era lo que realmente estaba pasando, pero que en todo caso repudiaban. Y esas personas fueron absolutamente expropiadas. El proceso de elaboración y de presentación del documento es un acto profundamente antidemocrático. Y ellos nos proponen la creación de una Argentina democrática moderna con todos. Con todos, como se ve, quiere decir, con todos los crápulas que han hundido a este país en su beneficio, pero sin los jóvenes, sin los trabajadores. Y no solamente los trabajadores de la calle o de la fábrica, no. Algunos sindicatos cometieron el tremendo error estratégico, algunos por convicción ideológica, otros por falta de orientación, de sumarse a este proceso que fue el frepaso. Compañeros de distintos orígenes, algunos de ellos
ganados por la corrupción de la burocracia, pero otros, no pocos, de ninguna manera, sencillamente personas que no tuvieron contrapeso cuando se estaba debatiendo esto en el seno de nuevas instancias sindicales que buscaban una expresión política. Y la burguesía tiró una expresión política y ellos subieron. Los que primero subieron a esto fueron los dirigentes de la CETERA. Fíjense ustedes que habían conseguido colocar un punto en la carta. No estaban en la comisión de los 22 ninguno de los dirigentes sindicales, desde luego no había ningún sindicalista. Pero había algunos que representaban las voces de estos sindicalistas, particularmente de la conducción de CETERA. Una persona en particular, Adriana Puigros. Y evidentemente había conseguido algo, que cada medida que se tomara en el plano educativo, que se tomara para la universidad, fuera consultado con las instancias sindicales de los docentes. 2 horas antes, esto está narrado en el periódico Página 2, y lo citamos con datos, ahora no le voy a dar los datos, en la réplica, 2 horas antes de aparecer en público, de presentar en público la carta, llegó Schuberov, el rector de la universidad, y a los gritos dijo que ese punto debía salir de allí, absolutamente, y salió. Y rehicieron la carta, por eso incluso hubo demora para presentar la carta a los periodistas. Y salió. Yo digo en la réplica, hay que explicar esto. O sea, no solamente tiene que quedar subordinado el movimiento sindical, tiene que estar políticamente arrojado a una propuesta de concepción burguesa. No puede tener siquiera el derecho de consulta, rendición incondicional o nada. ¿Quiénes hicieron esto? ¿Y quiénes los aceptaron? ¿Y por qué? Pero fue aceptado. El programa de la Alianza tiene esencialmente este contenido profundamente antidemocrático antes que ninguna otra cosa. Y si el devenir político diera como resultado que este país llega normalmente a elecciones, recambia normalmente a su presidente, y el nuevo mandatario es una figura del frepaso, de la Alianza, esta conducta antidemocrática va a manifestarse en el accionar político de ese futuro gobierno. No puede haber de esto la menor duda, compañeros. En 1995, en una mesa conjunta con representantes del Frepaso y de otros partidos, me tocó sobre la cultura, luego de las elecciones, cuando era candidato José Bordón, recuerden que acá hay antecedentes, me tocó decir lo que pensaba en ese momento. Yo dije, si gana Bordón, Bordón es ideológicamente más reaccionario que el gobierno que actualmente tenemos, porque es un hombre conceptualmente derechista. Y hoy les digo, corriendo todos los riesgos que yo sé que se corren cuando se hacen estas afirmaciones, si este país tiene un gobierno de la Alianza, el gobierno de la Alianza, sea su presidente proveniente del radicalismo, del Frepaso, va a multiplicar el acto autoritario y antidemocrático cometido hoy y ayer con los docentes por 100. Porque todo el marco programático de la Carta a los Argentinos es verborrágicamente democrático, pero económica y políticamente antidemocrático. Y su primera y más evidente e indiscutible manifestación es la elaboración y presentación misma de la carta, el hecho de que esa carta no se haya discutido absolutamente en ningún lugar y el hecho de que no estén aquí para venir a defenderla ante ustedes.
y venir a demostrarnos a nosotros que somos unos cavernícolas, que el pensamiento marxista no tiene ningún sustento y que solamente podemos hacer cosas para minorías. No es así. Ellos no pueden defender ideas ante las minorías ni ante las mayorías si esas minorías no son las que comparten sus intereses. Esa reunión, donde estaba Natale, donde estaba Ulloa, donde estaba Bravo, esa reunión, ahí sí pueden ir, acá no. Y téngase en cuenta, para todos aquellos que hartos, legítimamente hartos, porque nadie va a suponer que hay aquí el menor atisbo de apoyo al calamitoso gobierno actual, nadie que haya sencillamente visto las tapas de crítica, no digo leído, puede suponer semejante cosa. Pero hay que decir con todas las letras y decírselo sobre todo a los jóvenes. Sobre todo a los jóvenes y sobre todo a las personas que honestamente están hartos, absolutamente superados por la degradación política, moral y social que vive nuestro país, y dicen, venga un cambio, cuidado. El programa que se ha aprobado es un programa que está a la derecha de este programa. ¿Qué dice en el nudo, en lo que ellos tienen serios problemas con el castellano, entre otras cosas? En lo que ellos llaman el núcleo central de su estrategia. Estuve averiguando a ver si había núcleos laterales, parece que no. En lo que ellos llaman el núcleo central de su estrategia está el aumento de las exportaciones. Ya les dije, parece que no sabían que el mundo entraba en recesión, que cuando el mundo entra en recesión una de las cosas que ocurre es que compra menos. Y cuando el mundo compra menos hay alguien que vende menos, y justamente las primeras cosas que dejan de comprarse son las que compran los pobres, y las primeras cosas que compran los pobres son los alimentos, y los que exportamos nosotros básicamente son alimentos. La idea de duplicar las exportaciones no tenía absolutamente ningún sustento teórico, pero en absoluto. Pero dejemos de darles. Olvidémonos de la coyuntura y pensemos que estamos en una coyuntura de crecimiento, que se equivocaron los teóricos de la economía burguesa y bueno, creían que íbamos a entrar en un periodo de alza. O a lo mejor nos equivocamos nosotros y mañana empieza el auge de la economía y empiezan a crecer las exportaciones argentinas. ¿Quiénes son los exportadores en este país? Porque después explica la carta cómo hacer para exportar más. ¿Saben lo que dicen? Primero, devolverle de inmediato el IVA a los exportadores. Segundo, lo pueden leer textualmente en la réplica, porque lo cito textualmente. No sé si ahora lo voy a decir textualmente, porque lo digo de memoria. Segundo, facilitar, subvencionar, apoyar a las exportaciones. Pero señores, ¿quiénes exportan en este país? Además, ¿saben lo que dice la carta? Dice que hay que crear, se creen que están fundando, tienen una especie de efluvio fundacional, un momento casi místico. Dice, hay que fundar una mentalidad exportadora. Me he ocupado 3, 4 páginas sacándole cita de la historia, porque si hay algo que realmente no hace falta en este país es crear una mentalidad exportadora. Nosotros somos exportadores desde antes de ser país. Y ninguna corriente ideológica plantearía un programa económico al margen de las exportaciones. Desde luego que la corriente ideológica que yo comparto tiene otros conceptos, no de las exportaciones, sino de los bienes. Los bienes para nosotros no son mercancías, son bienes. Y por lo tanto todo cambia de carácter, pero el concepto de exportar los bienes que tenemos en cantidades absolutamente generosas, ¿quién podría ponerlo en duda? Y además, ¿quién jamás lo ha puesto en duda? Pero el problema es que
hay algo muy importante en esto. ¿Por qué hay que aumentar las exportaciones? La carta no solamente es tremenda por lo que dice, es peor por lo que no dice. Ustedes se pueden leer las 35 páginas y no van a encontrar absolutamente nada sobre la deuda externa. Nada. En una parte dice que creció mucho. Nada más. O sea, ¿para qué vamos a exportar más? Claro, para poder pagar la deuda externa. Para eso vamos a exportar más. Claro, ya no quedan grandes empresas para vender, que fue como se ha estado pagando la deuda externa en estos años. Además de las exportaciones, por supuesto. Ya no queda eso. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Bueno, hay que subvencionar a los exportadores para poder pagar la deuda externa. Ustedes no van a encontrar en las 35 páginas que hay que aumentar el salario básico, cuando por esos mismos días salía en todos los diarios que el 60% de los trabajadores con trabajo cobran menos de 600 pesos en este país. En la carta a los argentinos no hay una sola palabra respecto del aumento de los salarios. Primer paso para reactivar la economía en cualquier hipótesis medianamente seria, no necesariamente del pensamiento marxista. No van a encontrar una sola palabra sobre los 150 pesos de los jubilados. No se menciona el problema. Pero sí se dice irredondamente que no serán revisadas las privatizaciones, y sí se dice irredondamente que será mantenida la convertibilidad. Entre otras cosas, y hay varios economistas ahí que lo saben muy bien y que lo escriben en otros libros, no se puede decir no vamos a salir de la convertibilidad, porque salir o no salir de la convertibilidad no es un acto de voluntad. Los actos de voluntad en relación con esto pueden postergar la manifestación de una realidad que bulle, pero no más que eso. No se sale. Las leyes económicas no responden a las leyes del Congreso. Es lo mismo que si mañana, no me extrañaría porque uno puede esperar ya cualquier cosa, pero si mañana se reuniera la Cámara para votar que no llueva, sería exactamente lo mismo que votar que no se va a devaluar la moneda. No, señores, la moneda se devalúa en un sistema mercantil por las relaciones mercantiles. Lo que pueden hacer los gobiernos es camuflar esa realidad, como está haciendo el gobierno de Brasil, que acaba de elevar las tasas de interés al 50%, imagínense, con estabilidad de la moneda, al 50% las tasas, para poder postergar la devaluación hasta el 4 de octubre porque tienen elecciones, que revienten las arcas del país, que revienten millones de personas, pero que yo gane las elecciones. Este es el principio del señor Cardoso, que es casi tan progresista como nuestros progresistas de acá, aunque un poco más culto, hay que decir. Esa es la base de la propuesta de la alianza. Aumentar las exportaciones, unirnos todos para un destino común. Pero este es el programa histórico de la UCR, compañeros. Contra lo que la mayoría de las personas piensan. Sé que estoy diciendo algo que es muy controversial, bueno, pero es lo que pensamos y no soy el único que piensa esto. Pero la opinión común que manejan la mayoría de los intelectuales y los periodistas es que el partido, la Unión Cívica Radical, es un partido de las clases medias, es un partido progresista. Eso no es así. Eso no es así, pero es históricamente uno de los tres fundadores principales de la Unión Cívica,
era nada menos que el abuelo de José Alfredo Martínez de Hoz. Y les puedo garantizar que este era un digno nieto. Es un partido de la oligarquía que logró captar a las capas medias y que les hizo concesiones a las capas medias. De la misma manera que el Partido Justicialista es un partido de la burguesía que logró captar al proletariado y le hizo concesiones al proletariado. Pero la UCR es el partido de la Semana Trágica. La UCR es el partido de las matanzas en la Patagonia. La UCR es el partido de la Unión Democrática. La UCR es el partido cuyo presidente en 1975 acuñó una frase que es la más siniestra que se ha pronunciado jamás en este país por los resultados que tuvo: guerrilla industrial. Gracias a este concepto pensado, Balbín fue el soporte político de una operación militar en el Arco del Paraná que significó la represión militar más brutal en época de democracia burguesa contra los obreros de Villa Constitución y su zona. Y después ese mismo señor dijo, horas antes del 24 de marzo del 76, soluciones hay, pero yo no las tengo. Y después ese partido mantuvo más de 400 intendentes en todo el país mientras nos estaban arrollando. Esa es la Unión Cívica Radical. Y eso es lo que no puede escuchar ningún radical dirigente, no sus bases, porque lo mismo que pasa con el peronismo también ocurre, y en otra medida y en un sentido hasta todavía con más radicalidad, en la UCR, porque hay miles y miles y decenas de miles de jóvenes que no entienden esto, que no saben esto, como hubo millones de obreros que no entendían que era realmente el Partido Justicialista y tuvieron que llegar hasta el final de la copa de veneno para poder entenderlo. Pero eso es lo que no pueden escuchar. Y nosotros somos respetuosos, pero no nos íbamos a callar, no nos callamos jamás. Y que nosotros valoremos a Alfonsín como una persona realmente de agallas y de quilates, fue la única persona en el mundo que puso a 9 comandantes presos durante 9 años. Esto no lo hace cualquiera. Fue el único presidente que yo tenga memoria que fue capaz de meterse un discurso que llevaba escrito en el bolsillo en los jardines de la Casa Blanca e improvisar un discurso donde lo aplastó a Reagan. Pero es un dirigente de este partido ultrarreaccionario, antipopular y antiobrero. Y salvamos a la persona, pero no hacemos absolutamente ninguna concesión con los programas y con las ideas. Y quien se confunda con esto puede estar haciendo exactamente lo inverso de lo que quiere. Claro que estamos hartos de este gobierno. Claro que no tenemos ninguna otra alternativa electoral para el año que viene. ¿A qué nos lleva eso? ¿Al mal menor? No va a ser el mal menor, compañeros. Como no lo hubiera sido si hubiese ganado, es más, es otra discusión, pero yo creo que ganó José Bordón. No va a ser el mal menor, porque el mal menor o mayor no viene de quien esté en la presidencia. Porque estamos metidos en una tremenda crisis del capitalismo mundial. En una enorme crisis del capitalismo mundial. Aquello que era bastante difícil de explicar hace 7 años, hoy es sumamente fácil. Miren cuán fácil que es. No voy a hablar prácticamente nada. Les voy a mostrar el titular de doble página central de una revista de la cual ustedes no sospecharán que tiene intereses marxistas detrás. Newsweek. A toda página, a toda doble página. El título dice: Capitalismo global, RIP. Requiescat in pacem. Pero no va a ser in pacem.
Esa es la única diferencia que tenemos con el titular de Newsweek. Estamos asistiendo, como decía al comienzo, a una profunda fractura de las grandes burguesías, acuciadas por la crisis económica, se lanzan unas contra las otras y están recomponiéndose, están reestructurándose en todos los planos. Esto pasa, como les decía al comienzo, esto es lo que está detrás de la situación particular, personal de William Clinton, y esto es lo que se está viendo casi como en un modelo en esta reconstitución de los partidos en Argentina. El hecho de que aquel movimiento tan vigoroso, tan potente y tan cargado de futuro, que era las bases del FREPAS, que dieron nacimiento al FREPAS, haya sido atraído, captado y ahora calzado por la Unión Cívica Radical, produce dos fenómenos. En primer lugar, consuma este movimiento de reacción, en el sentido literal de la palabra, iniciado con el Frente del Sur. Iniciado con el Frente del Sur, que luego se transforma en Frente Grande, que luego se transforma en FREPAS y que luego se transforma en Alianza. Fíjense ustedes, cada paso son muchos pasos hacia la derecha. Y ahora está consumado, porque tiene una carta programática, ahora hay un programa aprobado. Un programa de la oligarquía terrateniente, la oligarquía financiera y la oligarquía industrial argentina. Están los tres sectores comandando este programa. Pero, ¿qué estoy diciendo yo con esto? Cuando digo además que son peores en un sentido, estoy diciendo que da lo mismo y que entonces no hay ninguna explicación y que son lo mismo que el gobierno actual o que el partido actualmente gobernante. No, de ninguna manera. Y acá, ese es uno de los problemas que deberíamos estudiar con mayor cuidado. Porque esta recomposición, realineamiento de las clases en busca de nuevas expresiones políticas, está reflejando un reacomodamiento de la lucha por la plusvalía total. ¿Qué pasó en este país? Después de la tremenda ofensiva desde todos los ángulos, con decisiva participación del Partido Justicialista y los sindicatos conducidos por la burocracia, para arrodillarlo a Alfonsín en 1989 y hacerlo retirar antes del poder, el imperialismo estaba en condiciones de arrollar a quien quiera que estuviera en el gobierno, pero al mismo tiempo en aquel momento había un movimiento de masas con vida, con estructuración, e incluso, aun con tremendas debilidades que luego se verían, que quien tenga la paciencia de ir a buscar verá que las denunciábamos en ese momento, aunque éramos parte de ellas, había también una izquierda. No se olviden que el 1 de mayo de 1990, contra una plaza del sí, la izquierda puso 90.000 personas en la Plaza del Mayo con la Plaza del No. Entonces, la burguesía estaba ante un doble fuego. El gran capital financiero internacional, un movimiento de masa vívido, con problemas muy graves estructurales desde todo punto de vista, pero vívido, y una izquierda con existencia real. En esta circunstancia ocurre algo completamente inédito. Incluso yo creo que es inédito en el resto del mundo, por lo menos en los países de la envergadura de Argentina. Toda la burguesía, todos los sectores de la burguesía enajenan voluntariamente el poder político. Lo enajena en manos del imperialismo estadounidense. Le otorga al imperialismo estadounidense el papel de árbitro de esa situación para ellos inmanejable.
y altamente riesgosa. Y durante la primera fase de esta nueva situación política, que requiere sin embargo la derrota del movimiento obrero, derrota que se da porque sus dirigentes, los que genuinamente pretendían dirigirlo, no tuvieron